Bienvenidos a Pampa y la Vía. Tanto nosotras como nuestros invitados vamos a hablar de nuestra realidad y a través de nuestro punto de vista, no sobre la verdad absoluta. El siguiente podcast está destinado únicamente para adultos. Puede que no sea adecuado para todos los públicos. Se ruega discreción. Parece que vincularse hoy en día está complicado, o al menos así lo sentimos nosotras. Nos cuesta abrirnos, mostrarnos vulnerables y a veces hasta postergamos encuentros solo para no enfrentarnos a esa incomodidad. Por eso, invitamos una vez más a Michu. Para quienes todavía no la conocen, ella es sexóloga, participa en distintos podcasts y streamings y trabaja acompañando a personas que llegan con todo tipo de consultas. Dudas sobre el sexo, el placer, los vínculos, problemas de pareja, de todo un poco. Esta vez quisimos abrir una cajita de preguntas para saber cómo lo viven ustedes. Y también para que aprovechen este espacio y se saquen todas esas dudas que quizás vienen dando vueltas hace rato, pero no sabían a quién consultar. Salimos a volar y no aprendimos a caer. Dejamos todo atrás y nos forzamos a crecer. Y si nos extrañas, acá mamá te va a esperar. Acá empieza tu día, en Pampa y la Vía. Y acá empieza tu vida, en Pampa y la Vía. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de Pampa y la Vía. Esta vez con Michu Lau. Nuevamente. Volvió. Sí, señora, volvió Michu. ¿Por qué? Primero porque ya es amiga. Y segundo porque, como ya tenemos varios capítulos en donde venimos hablando del tema vincularse sexoafectivamente o vincularse en cualquier ámbito de tu vida, pero puntualmente sexoafectivamente, ¿por qué sexóloga? Decidimos convocarla para que nos dé como un plus a lo que venimos hablando y darle un poquito más de información al tema. Nos quedaron pendientes cositas por hablar. Nos quedaron cositas Sí, pendientes. sí, sí. Fue muy largo el capítulo y no llegamos a hablar todo lo que queríamos hablar también, ¿viste? Hay muchas dudas, muchas consultas, por eso también abrimos una caja de preguntas en Instagram para ahora, en donde también preguntábamos y dábamos el espacio para que la gente pregunte. Yo sé que a veces puede dar un poquito de vergüenza, un poquito de pudor, pero son cosas que está bueno charlarlas porque nos pasan a todos, aunque no las hablemos, quizás. Por eso el consultorio sexual es anónimo. Exacto. Cuidamos a todos. Cuidamos a todos, solamente lo sabemos nosotras, pero bueno, nada. Claro. Quizás si mandaste una pregunta y pensaste que es anónimo, la estábamos leyendo nosotras, pero bueno. Alguna amiga yo le dije, ¿estás bien? Claro. Pestañea 2 veces y necesitas ayuda, amigo. Pero bueno, primero, ¿cómo estás, Michu? Muy bien, ¿y ustedes? Bien, todo Feliz de bien. estar acá, otra vez. Gracias. Qué bien. Estamos así como un poquito combinadas. Así, mira, porque Michu tiene un shortcito blanco. Me encima, encanta, así me que encanta. un Black poquito and white. combina. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. El puntapié que vamos a usar justamente es el hecho de que nada, que va, por lo menos es algo que venimos charlando, se viene dando en los capítulos, la dificultad que venimos encontrando con Lu en el vincularnos con Vincularse, diría. La licenciada Cecilia C. Le mandamos un beso. Le mandamos un besazo. sí. Está muy, como un poco difícil, está como complicado. Está complicado los vínculos, está complicada la sexualidad. Y antes me decían esto de, ahora que tenemos más información, ahora que tenemos más acceso a profesionales, a contextos, que es un tema menos tabú, que podemos como decir, hablar con naturalidad, decir que nos tocamos, que usamos juguetes, nos contamos entre amigas, ¿no? Cosas entre amigos un poco también. Paradójicamente, estamos teniendo muy poco sexo respecto de otros momentos y creo que es una multiplicidad de factores, no es una sola cuestión. Es verdad que estamos mucho más con la tecnología, mucho más en casa, la interacción cambió la forma de conocer a otras personas, que antes era habitualmente en contextos de la diaria, de compartir espacios, de alguien del trabajo, lo que sea. Y hoy tenemos como ese catálogo infinito de gente que en algún punto también pasa esto. Podemos elegir entre tantas opciones que por qué me voy a quedar con esta si quizás hay otra mejor, o por qué me voy a comprometer si de otra forma tengo más libertad, o por qué voy a apostar a... Entonces al final vamos como saltando de una persona a otra, de una relación a otra,
a veces sin profundizar y sin llegar a conocer a la persona. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando no llega a construirse una confianza, un vínculo, un poder hablar, un llegar a realmente profundizar en cómo esa persona disfruta, qué le gusta, cómo siente, qué necesita. Todo eso necesita tiempo, necesita confianza, necesita como cierto trabajo que no nos damos el tiempo para hacerlo. Para mí hay mucho también de checklist. Es como de, bueno, no sé, qué sé yo. Tengo 10 checklists. 10 amiga, ¿cuánto que 10 tenés, checklists, amiga? amor. La Exigente. vara está altísima acá. No, pero qué sé yo, tenés 10 puntos innegociables, por decirte algo, ¿no? La persona cumple 5, que ya es un montón. Pero no, vos pensás que vas a conseguir el que cumple 6, porque como tenés tanto, me da muy la vibe esto de, a mí me pasa, de, no sé, ir a un restaurante. Vas a un menú, ¿entendés? Cuando la carta es gigante, no sé qué elegir. ¿Viste? Cuando son 3 platos, más fácil, boludo. Sí. Es como, nada, veo como ahí el paralelismo de decir, ante tantas decisiones que tengo que tomar, no tomo nada. Y un poco esta parálisis por análisis. Me quedo pensando si Claro. hago esto y si no, y si especulamos y demás. Y creo que en algún punto la sobreinformación que tenemos sobre estos temas, no solo información, sino contenido, el acceso a la pornografía muy temprano y demás, nos crea una expectativa, una imagen de cómo tienen que ser esos encuentros, cómo se tiene que dar, qué tiene que pasar, qué rol toma cada persona. Entonces yo creo que eso condiciona mucho después las expectativas, el nerviosismo, la ansiedad. Eso se ve muchísimo en terapia sexual. La ansiedad de desempeño. El no le voy a gustar, seguro que con su ex hacía otras cosas, o si no se me para, si acabo rápido. ¿Qué pasa si no conecto también? Porque, por ejemplo, a mí me pasa un poco esa cosa de que lo hablábamos también. Para mí es muy fácil sentarme a hablar con una persona, pero me cuesta mucho más ya llegar a un punto sexual con alguien que no conozco. Es como que siempre instintivamente tiendo a postergarlo. Bueno, sí, y lo que yo me repito es no tengo ganas. Hay un poco de no tener ganas y también un bloqueo, hay un poco quizás. claro, de un bloqueo de lo que me cuesta a mí, tal vez intimar con alguien porque, no sé, no te conozco. Bueno, a ver, nos vamos a proteger. Al final, exponerme, a abrirme, a exponerme y a mostrarle al otro un lugar tan vulnerable, tan íntimo. No siempre podemos, no siempre queremos, no siempre necesitamos eso. Hay personas que, por ejemplo, el sexo casual les es como mucho más, ¿no? Que no haya un compromiso, un sentimiento, una expectativa de por medio. Es como, listo, vamos a lo que vamos y listo. Y en otros casos, ¿no? que se habla más de mi sexualidad, donde no me puedo abrir a ese lugar sexual si no hay antes Una conexión. una conexión, Más allá de lo físico. un ir conociéndonos, un sentirme segura. No hace falta querer a esa persona para toda tu vida. Digo, sí. es que se dé esa mínima plataforma de confianza y seguridad de decir, esta persona no me va a hacer sentir mal, no me va a presionar, no va a pasar nada que yo no quiera. Y eso a veces es importante, hacernos cargo de que eso lo necesitamos para que se dé el encuentro sexual sin presiones, sin estas ansiedades, estas expectativas que hacen que en la consulta sexual veamos como esta ansiedad de la época. Y aparte como que siento que todo el tiempo estamos buscando, tomando lo de el checklist, todo el tiempo estamos buscando algo que nos conecte al otro, algo que sea similar al otro, algún tema en común, algún tema que nos motive esa conexión. Y a veces te pasa que por ahí no tenés nada en común. Te estás metiendo en la de mi sexualidad de a poco, te estoy trayendo a este mundo. Es que para hablar con alguien tengo que tener un algo en común. Y ni te cuento para intimar con alguien. No te digo que tengo que amar a la otra persona porque no pasa Es que por no, ahí. no, claro. Pero sí que mínimamente, no sé, por lo menos decime a quién votaste y más o menos vemos, qué sé yo. Saca la checklist. Claro. Pasa que igual para mí también tiene que ver, a ver, escuchándote diciendo, a ver, estas dos versiones de un sexo más casual y un sexo más demisexual, se podría decir, lo veo súper lógico, ¿entendés? O sea, es mucha data, no es una pelotudez estar con otra persona, por lo menos para mí. Entonces es como, nada, me parece más lógico tener ese bloqueo, que capaz que lo vemos negativo porque es mucho palo y a la bolsa hoy en día, que nada, me parece lo más sensato y lo más lógico del mundo. Y no lo veo algo malo de decir, tipo, tengo un bloqueo, no tengo ganas o lo que sea. Exacto. Porque nada, o sea, no conoces a la otra persona y te estás mostrando súper vulnerable. Entonces, esa base de confianza la veo como... Mira, Y sobre normal todo y porque lógico. al vincularnos sexualmente es como que tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre querer satisfacer al otro, porque
digo, es algo que vamos a esperar en general, pero no desconectarnos de uno por ese objetivo, ¿no? Como no dejar de tener un registro de cómo me siento, qué me pasa, qué necesito, qué quiero. Como poder equilibrar entre lo que doy y lo que recibo. Eso, según quién, se desnivela un poquito. Sí. Y eso, desde la terapia sexual, lo que trabajamos, siempre el criterio diagnóstico tiene que ver con un malestar. Con un, ok, esto te pasa, o te ha pasado, o te suele pasar. ¿Y qué? ¿Y cómo te sentís con eso? Porque vos me podés decir, no sé, no tengo orgasmos y estoy bárbara, o con mi pareja tenemos sexo cada, no sé, una vez cada 5 meses y estamos bien con eso. Entonces no es que hay, a mí me preguntan mucho como por la normalidad. Es normal que me debería pasar esto, tengo que... Entonces tenemos como una expectativa, a veces muy real, Claro. de cómo tiene que ser, cuánto tenemos que desear, cuánto tenemos que orgasmear, qué tiene que pasar al otro. Y toda esa checklist de cosas, ¿no? De expectativas, tienden a la frustración. Y a veces nos pasa eso, como siento que no voy a poder todo lo que espero, me quedo en nada. Sí. Hay mucha comparativa también y hay mucha mentira con el otro. O sea, de escuchar, no sé, en pareja, no, yo culeo, no sé, 4 veces a la semana. Y capaz que ni en pedo llega a eso. Pero es como que siempre se tiene que mostrar más de lo que uno hace, en realidad. Entonces, Más es la mejor, comparativa, necesariamente. Claro. No, total. Como mejor una y pasarla bien que 4 porque... Porque hay que hacerlo. Porque, claro, sí. Yo creo que también lo que pasa es que, por lo menos a la gente de nuestra generación, pienso, yo me acuerdo cuando tenía, no sé, 20 años, no tenía el nivel de información que hay ahora, no solamente en lo que es información sexual, sino información de mí misma, propia. Y para mí era mucho más sencillo en un encuentro sexual ocuparme en el placer del otro. Y yo, bueno, no sé, nada, yo estoy bien Segundo igual. plano. Claro, o bueno, yo no tuve un orgasmo. Bueno, pero yo la paso bien igual. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta de que sí, obvio, hay momentos que sí, que hay momentos en donde no necesito o no estoy buscando eso, pero hay otros momentos en donde digo, che, me lo estoy diciendo porque en realidad es mucho más sencillo decirme eso, darme media vuelta y irme a dormir, que pensar en por qué yo no estoy teniendo un orgasmo. Exacto. Y es más de las mujeres también ese pensamiento. Es que, a ver, la libertad sexual para las mujeres no deja de ser algo nuevo. Si miran en su propia familia o en la historia, como esto de poder cogerte a quien quieras, no es De la forma que vos de quieras. la forma que vos quieras, como de hecho eso, tenemos como mucha libertad y a veces no sabemos qué hacer con esa libertad. A mí me da vértigo la libertad, ¿qué decirte? Y si bien es un paradigma nuevo, seguimos teniendo resabios de lo anterior, de esto de que decíamos de satisfacer, de ubicarnos en ese lugar de objeto de deseo, para que el otro sujeto deseante me busque, me conquiste, me quiera, ¿no? Como... y a veces eso, nos descentramos de nosotras mismas, de Sí. qué estoy sintiendo, qué estoy necesitando, qué me está pasando, por estar en pos de ese pene que tiene que erectarse, que tiene que eyacular, que Sí. tiene que disfrutar. Y a veces es ese placer que es como... Mi placer tiene que ver con que vos le estés pasando bien, ¿no? Como con estoy logrando mi Total. cometido Sí. en vos. Que también para mí se mezcla un poco también la cosa como de, es un poco de inseguridad, un poco de ego, un poco de enfocarse más en el otro que en uno mismo. ¿No les ha pasado por ahí en situaciones sexuales en donde el otro quizás no llega al orgasmo o a la eyaculación hasta que vos primero no llegás y después ahí el otro se relaja y puede y es como, uy, pero pará, o sea, no sé, es como hay un deadline. Llegá vos primero, pues Claro, yo. para mí es como cumplir la meta y después la paso bien, ¿entendés? Claro, Como es una muy de cagada. esa. Bueno, sí. lo bueno es que en este nuevo paradigma ya sigue pasando, pero menos, la mujer fingiendo orgasmos. Sí. Que eso es un peligro en algún punto porque le estoy dando al otro una información errónea. Ujú. El otro la siguiente vez que nos encontremos va a hacer lo mismo porque va a entender que por ahí es. Total. Entonces tenemos que, si le duele un poquito el ego, si lo hacemos de una forma asertiva y para mejorar, creo que es importante primero eso, tener la información sobre qué nos gusta, cómo nos gusta y demás, para poder llevar al otro hacia ese lugar. El otro no tiene por qué saber, por qué adivinar, por qué esto de no sabe dónde queda el clítoris. Bueno, mostrarle, ayudarle, como nadie nace sabiendo y cada persona disfruta de una forma diferente. Entonces, por más de que sepa o crea que sabe un montón, vos sos vos y vos necesitas un tiempo, una forma, un estímulo o necesitas que eso no pase de esa forma. Entonces, bueno, tenemos que como encontrarnos en ese punto donde todos la pasemos bien. Por Sí. eso es importante para mí en esos momentos, no todo el tiempo, pero sí abrir espacios de charla y de comunicación, porque a mí me ha pasado de estar en una situación en donde no me está gustando lo que me están haciendo y prefiero correrte
y hacer otra cosa, en vez de decirte, che, esto de esta forma no. ¿Y por qué? Porque me vamos a volver a encontrar, vas a volver a hacer lo mismo y otra vez te voy a volver a correr y no te lo voy a decir. Sí. Entonces es importante abrir espacios de comunicación en ese momento. Es eso, no hace falta que te sientes y le digas, a ver, charlemos. No. No, más arriba, más abajo, viste, de última, como cortito. Me gusta más así, o esto no me gusta tanto. Está buenísimo el feedback. O sea, el feedback positivo, el feedback para mejorar. Incluso, o sea, para alguien casual, para alguien que estamos como construyendo algo. Porque si no no hablamos y es como, bueno, esto es lo que es. Y ni siquiera damos chance a probar nuevas cosas, a mejorar algo, a hacerlo distinto para salir de la rutina, para variar, para innovar, para divertirnos. Como en el momento que no estamos hablando de sexo con la persona que tenemos sexo, nos estamos perdiendo un mundo. Claro. De hecho, bueno, una de las preguntas que nos hicieron era como, nunca tengo orgasmos con otras personas, solo cuando me toco. Y ponen, es normal, y siento que viene un poco de la mano de esto, de la comunicación, de nada, conocerse un poco más, ¿no? Es muy habitual, sobre todo en personas con vulva, en mujeres. Por esto que decíamos, en pos de dar, y no solo en pos de dar, en pos de pensar tanto, dejo de sentir. Me desconecto de mi cuerpo, de mi placer, de mis sentidos, de mi percepción más corporal. Y ahí, digo, o sea, lo que hace que eso suceda es un otro al que tengo que satisfacer. Si ese otro no está, y no estoy pensando que si mi cuerpo, que si la estría, que si... ¿no? Todo lo que nos dispersa de enfocar en el placer. Lo único que te importa es a vos, además. Exacto. Es como... Bueno, es que cuando nos tocamos tenemos como eso de, en la posición que sea, en el tiempo que necesites, con el estímulo que te pinte, no está la mirada del otro condicionando. Exacto. Entonces eso ya genera una plataforma mucho más fácil para alcanzar el orgasmo. No estoy corriendo ningún tipo de riesgo de contagiarme ITS, de embarazarme. Entonces digo, tiene sentido que sea más fácil. Me permito fantasear de otra manera también, porque estás vos con vos mismo, con lo cual vos y tu cabeza. Claro, sí. Tus manitos. Bueno, tus manos, Tus manitos y tus estas cositas. juguetes, Sí. lubricantes, también. Que de hecho con el tema, perdón, con el tema de todas estas cositas, nada, también nos habían preguntado sobre teniendo juguetes sexuales, después como que se hacen un poco dependientes de ellos y no llegan al orgasmo teniendo una relación con otro. ¿Algún consejo para ese tema? Tengo consultantes que llevan sus juguetes al encuentro. Ok. También es una buena, Sí. ¿no? Como Sí. no está este lugar en el que a veces quedan los juguetes como de consuelo, de consolador, de lo hago porque no tengo un pene o no tengo Horrible. una persona. La verdad es que son un recurso más y lo que yo suelo sugerir para evitar el llamado acostumbramiento es variar. Variar el estímulo, variar la intensidad, variar la posición, no empezar en la potencia más alta. Más que nada, a ver, tampoco tiene nada de malo si vos únicamente lo que te lleva al orgasmo es un estímulo muy concreto y muy, ¿no?, puntual y sobre todo muy potente, porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de succionador, bueno, ahí creo que se cae por tierra esto de la máquina que penetra y Claro. Y este es un estímulo que ni siquiera entra en la vagina y hace que, o sea, sea récord del poco tiempo en el que las mujeres orgasmean. Es que aparte Entonces- están diseñados para eso. O sea, a Sí, diferencia sí. de un humano que va descubriendo, esto está diseñado para darte placer. Exacto. Claro, como que siento que con esto, a alguien le escuché decir como, con todo lo que son juguetes sexuales o la masturbación, como el que el camino al orgasmo es recto. Cuando estás con un otro, hay como curva y contracurva y como ir buscándose, porque claro, o sea, son cosas diseñadas para eso y vos te conocés quizás y es como más fácil y sabes dónde y tal, pero cuando estás con un otro, más alguien nuevo, Sí. no tenés ni idea. Y siguiendo con la pregunta que habían hecho, lo que suele pasar, bueno, estamos hablando principalmente de encuentros heterosexuales, ¿no? Sí, Donde sí. muchas veces la mujer no alcanza el orgasmo, no porque no tenga las capacidades para hacerlo, porque si sabemos que sola alcanza es porque esa capacidad está conservada, sino porque a veces no se da el tiempo o la estimulación necesaria para que eso suceda. A veces, ¿no? Como esto de estar, o de no estar estimulando, o no estar estimulando donde hay que estimular, que principalmente tiene que ver con el clítoris, ¿no? Con esta parte externa, con este pequeño pene, ¿no? Que concentra un montón de terminales nerviosas y que muchas veces en esto de penetrar, no se está ni tocando, ni chupando, ni Estimulando. estimulando de ninguna manera una zona que es central
Entonces es como, quizás estamos como poniendo la energía en un lugar que no. O quizás tenemos que hablar de cómo cada uno necesita para poder equilibrar y que en el encuentro haya un poco de eso, un poco de lo otro, un poco... Y que tampoco está mal lo que decían antes de, si vos, sobre todo personas con pene, sabes que vas a eyacular y en tu periodo refractario, digo, no va a volver a haber penetración y quieren, digamos, que haya penetración, bueno, buscar el orgasmo de la persona con vulva primero para después vos eyacular tranquilo. Eso no está, digo... Como, eso es algo que se suele plantear en terapia de pareja. Creo que no hay cosas ni buenas ni malas, siempre y cuando se hable, se consensúe entre ambas personas y también cada uno diga, che, esto a mí me gusta así, a mí me gusta así, y es como que en ese sentido lo vas armando, lo vas construyendo. Pero me quedé pensando en ¿por qué siempre el objetivo es llegar al orgasmo? ¿Por qué siempre el objetivo es eyacular? O sea, porque el tema también es ese, es como que se da por terminado el sexo una vez que la otra persona acabó. ¿Y por qué se busca eso? Es verdad que ya la palabra acabó, ¿viste? Como... Sí. Es verdad que es una liberación de placer en donde sí, el cuerpo siente cosas y realmente estás liberado de un montón de cuestiones. Pero ¿por qué se busca todo el tiempo eso? Bueno, somos resultadistas, somos esto también de como de que necesitamos una prueba visual de que el otro disfrutó. Entonces necesitamos, ¿no? Como ese semen, esa cara de placer y esa descarga que somos un poco adictos a esos estímulos intensos, gratificantes, de descarga, de como... O sea, muchas personas, si no, como, a ver, se tocan para eyacular, ¿no? Como no por el mismísimo placer que puede generar tocarse. Y eso está bueno también desterrar, de que cuando me encuentro con un otro... El orgasmo puede estar, la eyaculación puede estar, pero no debería ser requisito necesario o algo que tenga que pasar al final, porque eso también vienen muchos chicos con con dificultades con la eyaculación, de que no controlan ese reflejo. Entonces, tipo, bueno, eyaculaste, podés quedarte ahí besándote, tocándola, usando un juguete. Digo, no es que dejas de poder interactuar por tener un pene erecto. Y de hecho, hasta que no esté todo alrededor de ese pene, abre una cantidad de posibilidades, de estímulos, de juego y demás, que creo que si no la tenemos acotada. Se está consumiendo como una pornografía muy coitocéntrica, muy hasta violenta, diría, como de prácticas. Donde la mujer es un objeto, básicamente. Sí, y donde creo que se pierden como estímulos más suaves, como nos cuesta pensar en... Sí. ¿No? En estas cosas como de caricias, de besos, de contacto de la piel, como poder tener el foco en toda esa sensorialidad que me ofrece encontrarme con la otra persona. Sí. Sin estar pensando en que le tengo que dar o que el otro está esperando. Entonces, para mí, cuando hablamos, podemos como relajarnos en, che, también creo que una de las preguntas era como de que si el otro quiere más frecuencia, o, ¿no? Digo, esto en parejas estables o en parejas más casuales. Yo a veces hago como el paralelismo con la comida. Digo, no, es como muy raro que dos personas que viven juntas les dé ganas de comer lo mismo en la misma cantidad en el mismo momento, ¿no? Entonces como, che, yo hoy, no sé, merendé un montón, no tengo hambre. Yo sí me voy a preparar esto. No, bueno, yo como una ensaladita o comemos juntos. ¿No? Como, digo, es lo más esperable que no tengamos como la misma frecuencia de intensidad, de deseo, de lo que sea. Y está buenísimo decir como, che, no es con vos. Y tampoco esperar que mi pareja sea quien tiene que satisfacer todos mis deseos, fantasías, necesidades y demás. ¿No? Como que yo, y ahí está la herramienta de autoconocerse y decir, yo me puedo tocar, también puedo tener un encuentro con un otro que no sea genital o que no tienda a coitocentrismo, eyaculación y demás, y que el otro no, a veces cuando hay como esta cuestión del deseo que de algún lado se apaga, tiene que ver con que el otro me exige. El otro está esperando eso y no puedo relajarme y disfrutar porque me siento en presión de tener que darle eso que sé que está buscando. Sí. Y que a veces el otro encuentra maneras poco apropiadas de, quizás viene, ¿no? Te apoya mientras estás cocinando. Sí. Y el otro siente que, listo, con esto la mato. Con esto... Y la otra está diciendo, ¡ay, qué paja! Llegaron también, si es lo mismo para el hombre eyacular que tener un orgasmo. Si siempre que el hombre eyacule implica que tenga un orgasmo. A ver, son dos procesos que suelen ir acompañados, que suele acompañarse esta respuesta refleja de expulsión de semen con esta liberación de neurotransmisores, este cóctel de placer, relajación, liberación, todo esto. Se suele dar en conjunto
pero es verdad que no en el 100% de los casos, que a veces puede haber lo que se llama eyaculación seca, ¿no? Que se tiene toda esa sensación corporal, pero sin expulsar, que a veces puede ser incluso provocada. En el tantra se considera que como que el hombre pierde energía a través de liberar ese semen. Entonces busca como si fuera que sea hacia adentro. Ok, como renovar esa energía. Claro, como Tengo una imagen mental que digo, el chabón explotando por dentro. No, pero no, es algo que se entrena, es algo que tiene mucho de Perdón, me fui. de registro corporal. Concepto tanque de leche. me parece. No, pero está esta idea de si no expulsa le van a quedar doliendo los testículos. Claro, Esta idea verdad. está. Ok. Y de hecho a veces es una idea para presionar, tipo, no, ahora tengo que eyacular, ¿no? Como... Claro, te la tengo re al palo. Tengo que... No, bueno, papi. Sí. Bueno, a ver. ¿Pero eso es real? ¿O...? Sí. O sea, es como... Esto de no expulsar tiene que ver con un conocimiento y un control del cuerpo que tiene que ver con la respiración, que tiene que ver con como buscar ese centro de energía, como teniendo más como el foco en las sensaciones, en tal, y no tanto en la descarga, como que no se pone ahí la energía. Obviamente que no es que lo logra cualquier persona, digo, tenés que querer, tenés que poder, tenés que tal, pero esto que decíamos, que hoy queremos esa descarga, queremos esa adrenalina, queremos... Esa comprobación de que, sí, llegó. Claro. Sí, de hecho, en pornografía es como la escena, y es lo que suele dar cierre al encuentro sexual. Sí. Entonces digo, imagínate si... Como estas ideas de qué tiene que pasar y no soy lo suficientemente hombre si no eyaculo, o si no eyaculo después de un tiempo, como no puedo controlar mi cuerpo, mi respuesta. Y a veces es eso, que a veces lo que entrenamos con los chicos que vienen a consulta es como el parada y arranque, ir reconociendo las sensaciones en tu cuerpo, de cómo esa excitación se va acumulando, cómo va creciendo y cómo voy yo decidiendo, digo, porque esto incluso... o sea, la persona tiene que poder decidir dónde y cuándo eyacular. Entonces, ese registro, ese control sobre uno mismo se va adquiriendo con la práctica. O que cuando me pongo el condón se me baja. Bueno, tenemos que practicarlo antes del encuentro sexual, porque en el encuentro sexual estoy nervioso, está la otra persona, no quiero quedar mal. Bueno, entonces tenemos que hacer la tarea en casa. Sí, porque aparte también lo que suele pasar mucho es esta cosa de estoy llegando a un clímax, estoy llegando a un punto y se me baja, o a las mujeres se nos va la excitación y por ahí a veces no podés retomar eso. Y no pasa nada. Y no pasa nada porque somos humanos y porque no es lineal la respuesta. Porque, digo, estabas excitada, lubricada, de pronto te secaste, no pasa nada. Digo, podemos buscar otras formas, podemos usar lubricante externo. Digo, como es esperable que fluctúe la erección de la persona. De hecho, es saludable porque esa sangre que está ahí como logrando la erección tiene que ver como volver a pasar por el cuerpo. Claro, tiene que tomar retorno, ¿no? Sí. No va a ser un tanque de sangre y leche. Bueno, de hecho, a veces para sostener más tiempo la erección se usan como unos anillos, no sé si vieron, como que apretan en la base del pene y eso se puede usar, pero no un tiempo definido, ni de cualquier forma, ni mega apretado, porque realmente puede terminar mal. Te va a dar en el pene. Violeta, de repente contenido. Hablando un poco de esto, también tuvimos una pregunta que es ¿cómo podemos hacer para motivar el deseo y no caer en la rutina cuando estás en pareja? Un temita. Esto como terapeuta de pareja es el pan de cada día. Claro, porque para las personas solteras es, todo esto a la hora de encontrarme, pero cuando ya hay una relación duradera de convivencia, ni hablar de si hay hijos. Bueno, es normal, es esperable, está dentro de los parámetros que baje esa novedad, ese entusiasmo, eso que nos pasa al principio, cuando estamos conociendo a alguien, nos enamoramos, queremos pasar tiempo, queremos coger todo el día. Entonces, no necesariamente es que el deseo se apague, sino que el deseo cambia y que el deseo hay que cultivarlo y que tenemos que... Todo eso que hacíamos al principio de ponernos lindos, de buscar un lugar, de comprar una cosita, buscar la forma de seguir haciéndolo, buscar la forma de seguir sorprendiéndonos, de encontrar espacios, momentos, estímulos que me hagan sentir que el otro piensa en mí,
que el otro me desea, como es algo a lo que tenemos que activamente ponerle energía y saber que es algo que no es como ir al gimnasio, decir, "Oh, lo tengo que hacer", pero después está bueno. Da sus Después, frutos. sí, incluso a ver, hay parejas que les funcionen como acordar, ¿no? Digo, pactar en la agenda, bueno, ¿cuándo nos vamos a encontrar? No necesariamente para que pase lo que en tu mente de película porno tiene que pasar, sino para tener un encuentro tranquilos, de calidad, porque ya sea porque convivimos con otra gente, ya sea porque tenemos hijos, ya sea porque estamos, ¿no? Que el momento que compartimos es, vos cocinás, vos lavás, hacemos, ¿no? Como Claro, estamos en más como automático. coequippers de llevar una casa, una familia, ni hablar si trabajas juntos, ¿no? Como, entonces, ¿en qué momento nos encontramos a dedicarnos ese tiempo, a mirarnos, a besarnos, que es algo que se pierde mucho en parejas estables? Sí. Como esto, como buscar la novedad, buscar el juego, buscar salir, hacer cosas diferentes, no coger siempre en la cama, no siempre en el mismo horario, no siempre en el mismo día, como buscar lo diferente, sumar estímulos, sumar novelas eróticas, ¿no? De películas, digo, podemos como inspirarnos y fantasear con un montón de cosas. Sí, La sí, fantasía no hace es un falta. mundo re interesante para explorar y a veces lo que nos pasa al consumir contenido tan explícito es que se atrofia esa capacidad de claro. esa creatividad Sí. de pensar qué me gusta a mí o qué tal, porque ya como me viene todo eso masticado y procesado y un poco unificado en que todos tenemos que desear lo mismo. Sí, no hace falta que seas 50 sombras de Grey. Es como que por ahí hasta con tocar diferente ya haces una diferencia. Pero creo que también se conecta mucho con lo que hablábamos antes del conocerse a uno. No sé, yo por ejemplo detecté que a la noche yo no tengo ganas de coger. A la noche yo tengo ganas de dormir. Yo me acuesto en la cama para irme a dormir. Y me genera un esfuerzo un poco mental y físico el tener que tener relaciones sexuales si estoy en pareja en ese momento. Y es algo que me pasó durante toda mi vida sexual. Sí. Y dije, bueno, ok, quizás este momento, en este contexto, no es para mí. Si yo me tengo que acostar, son las 2 de la mañana y al otro día me tengo que levantar para ir a laburar, no tengo ganas de tener relaciones. Es que esto que hablábamos de la discronancia en el deseo, de no estar alineados, el deseo es muy fácil, es muy vulnerable a todo lo que te está pasando. Que si estás enfermo, que si estás cansado, que si estás con un tema en el trabajo, que si estás, bueno, hormonalmente, físicamente, si subiste de peso, si estás con, no sé, una operación. Es como si fuera que el deseo es lo primero que como no es necesario para la supervivencia, se apaga o se congela, se podríamos decir. Sí. Entonces, tenemos que ir a revisar como, no sé, yo a veces les pregunto a los consultantes como, ¿cuál es el recuerdo más hot, más excitante? Pero quizás tenías 15 años y era chapar contra una pared. O quizás fue vos tocándote, pensando en algo, como bucear en tu yo actual y en tu yo de otros momentos, ¿qué es lo que te enciende? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te da como esas ganas, ese sentirte linda, como... Sí, buscar eso que todos tenemos, pero que a veces está o dormido, o no nos lo permitimos, o creemos que si exploramos como ese erotismo, vamos a ser unas putas, el otro que va a pensar, ya estoy grande. Digo, tenemos como mucho que nos boicotea, estamos estresados, estamos cansados. Entonces, yo tengo hasta consultantes que me dicen, me da paja hacerme la paja. Sí. No, claro. Sí, entonces ya es como... Sí. Pasa que también es entender quizás que hay momentos para todo y que también en un momento puede que vos estés totalmente asexuado o asexuada y no es nada malo ni es algo permanente, porque hasta a mí a veces incluso me pasa, tengo momentos en mi vida en donde, y me trajo problemas, en donde no tenía ganas porque yo no sentía deseo, pero ni siquiera sentía deseo conmigo misma y explicárselo al otro y que el otro piense que era algo con el otro y no, te estoy diciendo que no, que es conmigo. Y yo tengo que entender que son momentos, que por ahí me están pasando otras cosas en la vida en este momento y que eso no es lo principal. No, y que también se puede charlar. Si a vos no te gusta coger a las 10 de la noche, bueno... Busquemos otro horario. Claro, tengamos un encuentro sexual y después nos ponemos a cocinar o nos ponemos la alarma un poquito antes. Digo, a veces es buscarle la vuelta. No hace falta crear el evento y la cita y todo el piripipí, flores, velas. Digo, a veces es... Che, tal día... Claro. Es más básico quizás, claro. No es tanto. ¿Y el tema de las fantasías y compartirlas con la pareja? Bueno, las fantasías es un mundo, ¿no? Porque ahí cada uno puede realmente fantasear cualquier cosa, ¿no? El morbo o cosas que probablemente o nunca hizo o vio que otros hicieron o creemos que puede ser muy excitante, pero que hay que ver si todas esas fantasías las queremos llevar a la acción y con quién y en qué momento.
Entonces hay algunas que incluso nos sirven para excitarnos como fantasías, como algo que o veo y me gusta. Esto a veces trae mucha culpa, porque a veces son cosas como incorrectas o moralmente, ¿no? cuestionables. Sí, o quizás no sé, estás en pareja y fantasías con otra persona o algo así que decís, bueno, me genera esta culpa y cómo la manejo también. Bueno, yo creo que es como ese alimento para hacer crecer esto que decíamos, ese erotismo, ese tal. No hace falta que todas las fantasías sean compartidas en pareja o que sean llevadas a cabo en pareja. Pero está bueno como esto, buscar la novedad, buscar el cambio, buscar hacer sentir al otro especial, deseado, decirlo. A veces decir, quiero este momento con vos, creo que es esto de iniciar o proponer sin presionar, que a veces ahí está como la dificultad principal. Que no es que voy a demandar, a ver, si alguien viene a reclamarte es como muy difícil que se active algo del deseo. Es muy violento quizás. ¿No? Claro. Sí. Entonces el otro, la otra o quien sea, tiene que entender cuál es el contexto que a vos te sirve para empezar a desear. Que puede ser, por ejemplo, no, es que si hay gente en casa, no. O que si es muy tarde, ya estoy cansada. Bueno, entonces, como encontrémonos en un punto medio, ok, ¿te va bien a las 7 de la tarde o te va bien a las 2? Bueno, quizás en la semana va a estar más complicado, pero el fin de semana sí tenemos otros horarios donde pueda suceder. O quizás nos sacamos un hotel, ¿no? Como esto también pasa, estando relajados, estando de vacaciones, estando en un lugar lindo, el deseo suele, como, total. ¿no? Como este manotazo abogado que a veces meten las parejas, bueno, nos vamos de vacaciones. El desafío es buscar encontrar como algo de esto, de eso que sucede en la cotidiana. Sí. Y también pensaba en esto de cuando nos sentimos culpables en fantasías o en cosas que se nos ocurren en la cabeza, también entender que no podemos, no somos responsables de lo que pensamos porque es algo 100% automático que se viene a tu cabeza. Es como que vos no es difícil, ¿no? Pero no deberías sentirte culpable de algo que pensaste, ¿no? No lo podés manejar, es un pensamiento, entró, se metió en tu cabeza, está ahí. Ups. No, y lo mejor es no juzgarnos. Exacto. Es decir, Claro. esto me calienta, esto me excita. Bueno, listo, úsalo para eso. Úsalo como herramienta, úsalo como cuando se te va la mente a, mañana tengo que ir a... Y estás ahí en el encuentro sexual, volver a, ¿no? Como tener como tu inventario de cosas que ya sabes que te encienden. Claro. ¿No? Pensar en algo, pensar en alguien, pensar en alguna práctica, pensar en... no sé, como creo que está bueno para abrir el panorama de lo que creemos que tiene que pasar en la sexualidad. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con quiénes? ¿De qué manera? Y a veces las fantasías tienen que ver con cosas re como sutiles y más con un sexo más conectado, consciente, lento. No tiene que... como tenemos las fantasías así muy como típicas o más del orden del morbo, de lo prohibido, de lo transgresor, de tal. Y no o sea, cada uno puede fantasear lo que fantasee. Sí. Y podemos compartirlas o no, llevarlas a la práctica o no. Creo que en ese sentido es, bueno, ver, ¿no? qué pareja quiere también como llegar hasta qué límite. Pero todo se puede ir probando, charlando, explorando. Como, mira, yo no sé si esto realmente me copa, pero quizás podemos informarnos con un profesional o podemos ir a algún lugar a ver cómo es esto y ver hasta dónde queremos participar o no de qué. O ir a un sex shop y comprar algo y no sé, ver un video de YouTube a ver cómo se usa. Como es esta actitud curiosa frente a lo nuevo que nos puede ofrecer la sexualidad. Y también es bueno, creo, entender que quien acude a vos, en el momento que acude, no tiene por qué ser por desesperación o porque es el último recurso. También puede ser para descubrir algo nuevo, para abrirse otras cosas sin necesidad de estar al límite ya. Sí. Bueno, de hecho, a veces en terapia sexual lo que se trabaja es esto de la identidad y de la orientación sexual. ¿Qué me gusta? ¿Con qué me siento cómodo, cómoda? Muchas veces que un profesional experto en el tema te dé el permiso y te diga, esto que te está pasando está bien, es esperable, es normal, es como, ok. ¿No? Porque tenemos esta tendencia a creer la validación. soy raro, soy desviado, estoy fallado, estoy fallada, o esto que me pasó, que también, bueno, estuve trabajando bastante con situaciones más traumáticas, que después todo lo que somos, lo que vivimos, lo que traemos, lo que nos educaron, inculcaron, parejas anteriores, digo, vos no vas al encuentro sexual libre de toda esa historia que te constituye a vos y al universo, digo, en general, esto que decíamos del rol de la mujer, de darnos el permiso o no de vivir o de sentir qué cosa. ¿No? Hablábamos también de las sensaciones post, que remueve tantas cosas el encuentro sexual, que hay gente que después llora, que hay gente que después se ríe, que hay gente que se queda dormida,
que hay gente que quiere que lo abracen y que lo cucharen y que se queden, hacen el desayuno mañana, y otros que es como, ¿no? Esta cosa como de repeler el contacto porque fue muchísimo y necesito como volver a mí, cargar energía. Entonces es como muy maravilloso ver que cada persona vive, experimenta, desea y se aproxima o no a la sexualidad de una forma muy particular. Bueno, tocando ese tema. Me lo dijo una amiga. No, pero esto de, claro, cuando llegas al orgasmo, o sea, tenés un encuentro sexual, llegas al orgasmo y después es como, no me toques, no me hables, no me apoyes, no, nada, no te quiero, lo que decíamos, quiero que se conviertas en pizza. ¿Qué onda eso? O sea, ¿por qué se da esa situación a veces? Bueno, a ver, es lo que decíamos, es tan como no podemos anticipar cómo nos vamos a sentir después de todo eso que comprometió nuestro cuerpo, nuestra psiquis, el intercambio con el otro. Hay que ver también en qué punto del vínculo estamos, qué confianza o no tenemos. Pero está buenísimo plantear como, ahora necesito un momento para mí, o que, ¿no? O sea, se habla mucho... No, claro, del aftercare, pero el aftercare no tiene que ser abrazo y mimitos. Puede ser como, vamos a comer una pizza, o che... Está bien, todo te pido un bien, taxi. No, claro, bueno, también puede pasar. Claro. No, pero creo que es válido comunicar que lo que necesitamos no debería significar una amenaza para el otro. ¿Se Claro, entiende? quizás, a ver, cuando te pasa eso, es algo de uno, no es con el otro, ¿entendés? No es personificado con una persona, pero cuando vos lo transmitís, depende cómo lo transmitas, quizás es eso, ¿viste? Como que el otro se siente reatacado, como diciendo, ¿qué carajo hice como para que esté así la otra persona? Bueno, Complicado. creo que también es eso, o sea, como somos compatibles sexualmente y somos compatibles después ¿no? en cuestiones posteriores, digo, cada uno tiene como una forma y creo que también es como ver si nos gusta o no, no solo el encuentro sexual, sino todo lo que involucra y todo, qué cuidados tenemos, cómo comunicamos, qué forma, digo, es como muy Aparte, diferente una persona de la otra en ese sentido. Y es verdad que es mucho el compartir energía, es mucho intercambio de energía con el otro. Entonces es verdad que es lógico que llegue un momento en donde decís, bueno, necesito un poco de espacio y después, nada, volvemos. Sí, pero como volver a mi ¿no? eje. Sí. Chica, 7 años la energía te queda. No, pero eso se te acaba adentro, ¿o no? No. ¿No? Cagamos. Hay que ir a exorcizarse. Sí, boluda, tirame agua bendita, te lo Sí, pido. sí. Hay una energía de... Bueno, pero creo que es algo a Cagado de preguntarnos sal. con quiénes damos ese paso, o sea, con quiénes llegamos a ese intercambio de energía y demás. Y creo que es muy importante no traicionarnos esto, de ser genuinos y sinceros en qué necesitamos, qué nos gusta, qué queremos, qué no. Y que del otro lado, o sea, a veces empezar planteando uno esas cuestiones abre a que el otro también pueda decir, ok, podemos hablar de esto, te puedo decir también a mí, puedo guiar al otro. Digo, esta cosa de en el primer encuentro definir como si sí o si no, ¿no? Como onda casting o Sí. Sí, que, sí. que de alguna forma como esta ansiedad del otro lado se vive como ¿no? Va a querer seguir vinculándose conmigo, ¿no? En general el primer encuentro no suele ser el mejor entre dos personas. Pero porque la primera vez que hacemos algo, en general no es la mejor. Entonces Y no conoces al otro tampoco. hay que darle o sea, tiempo, hay que dar... Bueno, quizás estábamos nerviosos, digo, todo lo que es la respuesta sexual necesita como punto principal estar relajados, sentirnos seguros, sentirnos en confianza, sentirnos... Digo, si no, todo lo que es la respuesta sexual, que no se maneja a voluntad, no es una, dale, ponele ganas, dale, que se te... Yo a veces digo, pobre cuerpo, No, sí, forzándote. claro. Y sí, porque también desde la terapia sexual se evalúa como, bueno, ¿te pasa siempre? ¿Te pasa con todas las personas? ¿Siempre te ha pasado? ¿Desde cuándo? Entonces, no es que frente a un diagnóstico hay un tratamiento específico, sino hay que ver en esa persona, o sea, si puede haber factores psicológicos, factores médicos, si se ha hecho, no sé, chequeos, lo que sea. Sí, ¿qué le está pasando? Exacto. Y a veces es el cuerpo diciéndote, No te me parezca. pinta. hacete cargo de que esto no querés, o no de Claro. esta manera, o no bajo esta presión. Mm. Digo, el cuerpo a veces como pone el límite que uno Que uno no lo no sabe. sabe poner. Otra pregunta que también está respecto del dolor en la penetración, que es algo que muchas personas con vulva se ve, ¿no? Esta molestia que puede tener muchos factores. Ahí se trabaja mucho con fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, porque puede haber como cuestiones de musculatura más rígida, bueno, demás. El dolor es una señal de que,
o sea, no tiene que doler. Como si hay dolor, se nos tiene que encender. No podemos, bueno, viste esto de, ya está, que pase. No, digo, el dolor, y además es muy contraproducente para que, o sea, si a vos te duele, no vas a desear hacer eso que te genera molestia, Sí. dolor o lo que sea. Entonces hay que ver qué formas y qué tiempos, y sobre todo la mujer necesita tiempo para dilatarse, para excitarse, para todo esto. Es un proceso que no lo podemos como Claro, acelerar y un chao. rapidito en 3 No. segundos. Y sobre todo con el paso del tiempo, menopausia y demás, más Los anticonceptivos necesita. también. Digo, hay un montón de cuestiones que como que obstaculizan, ¿no? Esa respuesta sexual o hacen que sea más parcial o lo que sea. Entonces, está bueno decirle al otro, no, o sea, Ah. necesito más de esto, menos de lo otro, y no sentir que tengo que avanzar igual o que, Ujú. ¿no? Como esto de escucha tu cuerpo a ver qué te está diciendo, qué necesita en este momento. Como esto de bajar a la sensorialidad más que estar pensando, Sí. o estar anticipando, o estar queriendo satisfacer. Sí, además a veces siento que pasa de, ponele, hubo una buena previa. Ujú. Médicamente estás bien, igual te duele. O sea, es también el cuerpo diciéndote, por ahí no es. Sí, sea, o ya quizás está. Ya no tengo ganas de estar acá. Inconscientemente es como que que el cuerpo te habla y darle bola un poco a eso. No, por ahí te pasa a mí, por ejemplo, me empezó a pasar que cuando estoy ovulando, hay particularmente un día de la ovulación que me duele como si fuese menstruación, pero me duele Ujú. mucho. Mm. Y en ese momento no, o sea, no hay manera de penetración porque me duele. Me está No, doliendo. claro. Y si lo haces igual, volvés a caer en lo mismo que hablábamos al principio de también ser condescendiente con el otro o de complacer Sí. al otro y olvidarte de Sí, vos. o la típica, hoy no nos vemos porque estoy menstruando o porque estoy en tal fase del ciclo. Bueno, podemos vernos y hacer otras cosas. Total. Mm. Y puedo proponerlo yo. Digo, a veces hay que animarnos a como ser disruptivos, a ser innovadores con esto y ver cómo reacciona la otra persona. Porque también es, no sé, estoy menstruando. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Hay gente que se rejotea Sí. y que le gusta, hay gente que le da impresión o que según con quién o que no quiere manchar. Bueno, entonces una misma información que se estoy menstruando puede significar cosas muy diferentes según para quién. Mm. Y según del otro lado, vos te da impresión, es un Total. problema. Entonces, como es parte natural del cuerpo, pongámoslo sobre la mesa, hablemoslo Y vemos qué pasa. y vemos. Y para ir cerrando, tenemos otra pregunta que es: nunca tuve sexo anal, me da un poco de miedo. ¿Podrías dar algún consejo? Suele haber mucho miedo, mucho tabú alrededor de, y también como bueno, no le voy a entregar el ano a quién. Es sagrado. como, claro, como después de la virginidad, es como Y también mucha presión por parte de hombres heterosexuales que también se ponen sí, pesaditos con que el tema. dedito, que bueno, lo bueno del ano es que es democrático. Digo, todos tenemos ano, ¿no? Todos los anos serían estimulables. También las canciones de fútbol, le rompimos el culo, ¿no? Claro, como hay- nos hay- cuesta asociar un placer más lento, más tal, como entendemos que es romper el ano y que, claro, o sea, Es un poquito lógicamente violento. da miedo. También, a ver, ¿qué es lo que pasa? A diferencia de la vagina, es un esfínter que no tiene lubricación natural. Ujú. Entonces, Mm. ahí ya, o sea, tenemos que tener algunas cuestiones, sobre todo para alguien que lo va a hacer por primera vez. Primero, que es algo poco frecuente, autoestimularlo. Es una zona que en la autoexploración, en la masturbación, podemos empezar a juguetear, a sondear la zona, a probar con un Esto se dedito, usa, con un ok. juguete. Este tipo de lubricantes, que no son a base de agua, sino a base de silicona, Ujú. Sí. está bueno porque se absorben menos, o sea, duran más. Y está bueno como al ano con amor, con paciencia. Obviamente, el ano, idealmente que la persona haya ido de cuerpo, haya tenido una higiene básica, no hace falta enema ni nada así muy invasivo. Y sí o sí con preservativo, con condón, porque es una zona con mucho germen, con mucha cosa. Entonces, para lo que es sexo oral a ano, podemos utilizar campo de látex, Sí. que Ok. sería como un preservativo abierto para también evitar el contagio de ITS. Es agarrar el preservativo, cortarlo con una tijera y bien. Exacto, que creamos como un campo, una lámina que protege y evita el contagio ¿no? que todo lo que es boca, ano y genital son las vías de contagio, entonces tenemos que tener cuidados con cualquier persona. Esto va más allá de los testeos porque, como decíamos, es una zona que aunque la limpiemos suele tener gérmenes, entonces mejor Sí. evitarnos después tenerlos en la boca.
Entonces esto, al ano con paciencia, con amor, de menos a más, de afuera hacia adentro, esto de que no hace falta meter cosas. Se puede tocar. Lo ideal es que lo complementemos, o sea, que la persona esté excitada. Si la persona está excitada es como que el ano va, A dilatar. ¿no? Como, exactamente, dilatándose más. Entonces, trabajo en equipo, ¿no? Estimulamos genital, o la misma persona se estimula genital, a la par que se estimula el ano, que se puede hacer desde muchas posiciones. La persona sentada, la persona boca abajo, la persona en 4, la persona de costadito, ¿no? Como en cucharita. Entonces, buscando dónde hay más comodidad, dónde hay, bueno, como más relajación, ¿no? El cuerpo no tiene que estar tenso, tiene que estar como, sí, en ese flow de lo que está pasando. Y la persona que recibe es la que va guiando al otro. Más, menos, así, ¿no? Como Con mucha que me comunicación, gusta, ¿no? que no me gusta, exactamente. Y siempre lubricado. Sí. La lubricación es clave. Ok. Y esto, que podemos ir yendo de menos a más, con dedos, con juguetes, con un pene, o sea, con también bolitas, algún ¿no? juguete, con las bolitas, exactamente. Y tener en cuenta que el ano no tiene tope, chicos. No es como la Exactamente. vagina. O sea, No vos metan cosas. metelo, pero que tengan un tope. Que tenga tope, que no queremos terminar en urgencias. No, claro. Y sobre todo porque eso, tenemos en el ano 2 esfínteres. Uno que manejamos a voluntad, que si quieren lo pueden testear ahora mismo, que sería como abro, ¿no? A ver, lo estamos haciendo Y en otro este que no, momento. y otro que no, que es eso también, como que chupa para adentro. Sí. Entonces, si lo que estamos metiendo no tiene tope, se puede, sí, perder como en el intestino. ¿Es real esto del... Nuevo miedo desbloqueado. Sí, sí, sí. Del abotonamiento. Oh, Que es algo que pasa, creo, no sé si... ¿A los más en- perros? En los Más animales, que- claro, pero ¿es verdad? O sea, o sea, en humanos decís. Claro. O sea, el tema como de que de la se queda caca. ahí. No, que se, No, tipo que- se queda el pene y no sale. Efecto por ejemplo. sopapa. No. ¿Viste Tipo, como... se abotonaron. Claro, ¿viste? No. Los perros que a veces se quedan enganchados Sí, sí, ahí sí. como que no... No. O sea, a ver, Ok. no suele pasar, ¿no? Como, vamos, Que o sea... chupe tanto que no, no quiera alargar. No, y que también piensen que el Una pene... aspiradora. O sea, pongámosle que metimos un pene, también va a variar. Esto Está va, conectado a la persona, el pene. va bajando la erección y ahí va saliendo más fácilmente. Lo que suele pasar en esos casos es, no hay que, como para que no quede adentro ni del asno ni de la vagina el preservativo, tenemos que agarrarlo a la hora de quitar. Clave eso. Porque si no, claro, queda, ¿no? Esto Sí, como, sí, como que sí. se sale como un guante, digamos. Entonces, No, y en andá a ese encontrar. sentido. No, claro, más, Sí. o sea, más precaución en el ano. Exacto. que- Ay, me muero. Sí, sí, sí. Porque se nos ha quedado. En el la historia estómago. de nuestra Directo. vida. O sea, que en realidad cuando se te queda el preservativo adentro es porque ¿Dónde está el preservativo? Claro. Claro. Algo falló en el medio y por lo general lo que falla en el medio Sí. es que la persona que tenía una erección dejó de tener esa erección y por eso el preservativo... Bueno, pero no- eso es porque la persona eyacula y nos quedamos ahí abotonaditos Sí. y de pronto, entonces sacamos y después hacemos cucharita y todo lo que querramos, pero, por favor, pero está nadie- bueno eso. Cuando tenemos los cuidados necesarios, cuando lo hacemos a conciencia, cuando hacemos, sobre todo esto, las prácticas anales, hay mucho tabú, mucho mito con, ¿no? Sobre todo los hombres hetero, con esto de estimular el ano, de que se lo estimulen. Y la verdad que, o sea, el punto P, la zona prostática, es súper estimulante, súper placentera. Es cuestión de darse ese permiso de sentir, de probar, de variar el estímulo, de encontrar qué zonas y qué partes y qué estímulos les resultan placenteros. Pero cuando ya bloqueamos de antemano, esto, ¿no? Esto me convierte en gay o esto, no sé, como está bueno incluso para la persona hetero ponerse en el lugar de recibir, de ser penetrado, o ¿no? Como ser sí, estimulado. Para que entienda también como lo que supone y el cuidado, el respeto, ¿no? Como... Igual yo siento que la mayoría de los hombres héteros que se ponen tan fundamentalistas de no, el ano no, son los primeros que para mí se quedan sentados en el bidet durante horas, Ah, sí. autoestimulándose el ano. Bueno, es que al final el placer en el ano, como el registro que tenemos de que algo pase por el ano, es la caca. Sí. Entonces se puede sentir, incluso muchas veces puede salir alguito de caca. Ujú. La gente se horroriza, pero bueno, o sea, vos te Bueno, metiste en el ano, o sea, Claro, es sé el consciente territorio lo de que la te estás caca. metiendo, claro. Y no pasa nada. O sea, sobre todo esto, si usamos un preservativo, se limpia, se da. Yo creo que un poco el secretito es ese, todos los cuidados que dijimos recién y mantener el estímulo genital a la par. Ok. ¿Se entiende? Como que no sea, porque además si no es como, estás
¿no? Como qué va a venir y qué... Aparte no lo ves, ¿me No, entendés? claro. No tenés No un tenés tanto control. Y probar diferentes posiciones donde también el recto va teniendo como más, ¿no? Posibilidad de alargarse o no. Eso, es una nueva zona para explorar y para ver qué sentimos y cómo, y sentirnos sobre todo eso en confianza y que si podemos probar y que no nos guste, Total. o que Sí. hoy llegamos a una falange, un falange. dedito, listo, no hace falta ir a todo o nada. Ujú. Podemos ir de a poquito. Sí, también es clave, siento, de que salga de vos también ese deseo, no que sea impuesto por el otro. O sea, creo que eso también es clave. Bueno, como para gran relajarte. fantasía del porno, Claro, exacto. Entonces tampoco hacerlo por tanto el deseo del otro, sino que sea algo en conjunto y algo que realmente quieras hacerlo. Sí. Sí, y a veces creemos que no, es que a mí no me gusta o me va a doler. Bueno, pero, ¿no? Como probá, Fíjate. variá, Fíjate ten en con cuenta quién estos también. tips. Claro. Exacto. Claro, para mí también eso, la confianza con el otro también es clave, porque esto, no tenés control de absolutamente nada en ese momento. Bueno, es que sí tenés control. Porque vos podés, o sea, en el momento que vos decís menos, más, o ya está, o no Claro. quiero, Sí. o hoy no estoy para esta porque hoy estoy medio no sé qué de la panza, o no, como que está bueno esto de hoy para qué estás, ¿no? Y ver en qué nos encontramos y como no como frustrarnos en un punto, sino ya medio que pactar. No, pero unos mimitos, no, bueno, nos tocamos un poquito, bueno, dale, yo no tengo ganas, pero como me pongo un poco al servicio de lo que vos necesites, digo, se puede charlar todo, ¿no? Y al final ir encontrando diferentes formas de explorar ese vínculo, esa sexualidad. Y un mensaje para los hombres heterosexuales: no presionen con el ano si la otra persona les está diciendo que no, y no se piensen que más violento y más fuerte es mejor, porque no es así. Ujú. Dejen de ver porno, Sí. por lo menos porno convencional. Claro. Nada. Con eso lo podemos cerrar, ¿no? Sí. Mira, estaba pensando en si le hacíamos o no a Michu la pregunta final, que ya se le hicimos anteriormente, entonces no sé si aplica tanto en este capítulo. Yo ya creo que no. No. Como que podríamos dejarlo en el sexo anal y listo. Podríamos cerrarlo acá, es verdad. Con el choclito. A nosotras nos interesan, que yo Sí. siento que en general a la sociedad le interesa porque es algo que vivimos la mayoría de las personas, mayores de edad, espero. Y nada, y está bueno hablarlas, está bueno como ir de a poco desasnando las cosas, sacándoles el tabú, y ojalá podamos incorporar más voces, no solo desde el lado heterosexual, que es lo que nos toca a nosotras. Así que nada, empezar a sumar más cositas y más conceptos que para nosotros quizás Recontra. son desconocidos. Me encanta. Muy bien. Bueno, gracias, Michu, Gracias a por ustedes. volver. Me encantó este rato. Gracias. Adiós. Si nos extrañas, acá mamá te va a esperar. Acá empieza